Bueno, buenos días, ¿cómo andan? ¿Les parece si vamos arrancando? Bien, nosotros no nos habíamos visto el martes, ¿cierto? Por el feriado. ¿Mm? Es decir que nos vamos a atrasar un poco, ¿sí? Nos correspondería hoy trabajar lo que tiene que ver con el proceso de selección de personal, pero vamos a comenzar a trabajar con lo que es currículum vitae, ¿sí? Que no lo hemos visto, ¿verdad? No, profe, no lo vimos. Bien, perfecto. Bueno, van a ver que hoy mi cámara está apagada porque estoy con unos problemas en la conexión. Hola, Ro, ¿cómo estás? Y quiero optimizar un poco el recurso, así que si me pierden, si ven que la conexión se pierde en algún momento, volveré, ¿sí? Simplemente denme un segundo. Vamos a tratar de empezar a trabajar algunas cuestiones importantes sobre currículum vitae y programación neuronal. Hasta donde lleguemos y dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Les sugiero mientras tanto que vayan leyendo, ¿sí? Porque es muy importante que puedan estar al día, ¿m? Ya que próximamente vamos a tener el examen, ¿sí? Después les voy a dejar seguramente la fecha en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar a trabajar lo que tiene que ver con currículum vitae, ¿sí? ¿Están viendo la presentación? Yo calculo que sí. Bien. ¿Cómo vamos a tomar, sí, nosotros acá, al menos en este espacio, lo que tiene que ver con currículum vitae? Tradicionalmente uno entiende, sí, o al menos entendía, que si hay una de las cuestiones que ha cambiado y cambiado muchísimo, es la manera en que nosotros vamos concibiendo el currículum vitae, ¿sí? Incluso hubo un periodo de tiempo en el que ni siquiera existía, así como tampoco existíamos mucho los electores. Lo cierto que es que la cuestión del currículum vitae es una cuestión muy dinámica, ¿sí? Es algo que cambia constantemente y que si uno está en búsqueda laboral debe estar lo suficientemente anoticiado, ¿sí? De cómo es hoy en día al menos la cuestión del currículum vitae, ¿sí? Tradicionalmente siempre se creyó que el currículum era una suerte de hoja donde uno ponía, bueno, algunas que otras fechas, ¿sí? Algunas que otras experiencias laborales y que, bueno, podía dejar esa hoja básicamente en cualquier lado en el que haya un puesto laboral que necesita ser cubierto, ¿sí? ¿Qué es lo cierto? Lo cierto es que acá, por lo menos, ¿sí? Desde este espacio, vamos a empezar a pensar al currículum vitae como una hoja de vida, ¿sí? Como una hoja de recorrido, como un resumen, y resalto la palabra resumen porque tiene que ver con una cuestión de espacio, ¿sí? En la hoja. Un resumen, ¿sí? De nuestras experiencias, es decir, de nuestro camino laboral, ¿sí? Al menos la perspectiva que tenemos acá es que cuando uno pueda empezar a realizar, ¿sí? El currículum vitae pueda leerlo también y encontrarse con todo un recorrido de vida, ¿sí? Y encontrarse muchas veces también con un perfil, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día los currículums van a estar orientados a perfil, ya vamos a ver ejemplos, pero quiero decir que generalmente los caminos laborales dan cuenta de alguna suerte de perfil, ¿sí? Cuando yo hacía asesorías, ¿sí? O cuando teníamos un momento para hacer algunas dinámicas acá en relación de currículum vitae,
nos encontrábamos con muchos ejemplos de gente que estaba trabajando en el área, por ejemplo, de empresas, ¿sí? Administrativa, contable y demás, y lo que tenía a lo largo de su recorrido de vida era una sólida experiencia en humanidades, ¿sí? Y de repente querían cambiar de trabajo y no se explicaban por qué. Bueno, básicamente porque todo su recorrido de vida es un recorrido humanístico, ¿sí? Y viceversa, también nos encontrábamos con gente que estaba harta del trabajo humanístico, ¿sí? Y tenía un alto perfil empresarial. ¿Mm? Obviamente esto va a depender de cada personalidad, de la experiencia, la formación, ¿sí? Un montón de cosas. ¿A qué voy con esto? A la hoja de vida, ¿sí? Al recorrido, a las experiencias formativas y laborales, pero también algo que forma parte hoy en día y que es muy importante de todos los currículums, es las habilidades, tanto duras como blandas, ¿sí? De los profesionales. ¿Cuál es el objetivo de esta hoja de vida? Bueno, básicamente poder mostrar idoneidad en la candidatura, ¿sí? A un puesto de trabajo. Es decir, más o menos tratar de empezar a convencer al selector de que puedo llegar a formar parte de la organización y nos va a permitir acceder a alguna entrevista, ¿sí? Y si tenemos suerte, al proceso completo de selección. El currículum vitae es una herramienta esencial para el desarrollo profesional de todos, ¿sí? Y básicamente vamos a ver, nosotros acá particularmente, que el currículum vitae tiene tres grandes apartados, ¿sí? Tres grandes apartados, y ya le voy a ir agregando este dato, que deben tratar de coincidir, ¿sí? Ya vamos a ir viendo a qué me refiero con esto. El primer apartado, el primer gran apartado es el apartado de los datos personales, ¿sí? El segundo gran apartado es el apartado de la experiencia y el tercero es el de la formación. ¿Mm? Hay un cuarto apartado, sí, que muchas veces algunas personas tienen, ponen y otros no, y que va a depender mucho también del puesto de trabajo, que es el apartado de formación complementaria, ¿sí? Pero ya vamos a hablar un poco sobre eso. Lo importante es que más allá de la cantidad de apartados, ¿sí? Requeridos, nosotros acá vamos a decir que el currículum vitae sí o sí debe incluir las siguientes partes, ¿sí? En el apartado de datos personales, bueno, obviamente datos personales de relevancia, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día va a ser muy importante empezar a ser estratégico cuando uno busca trabajo, ¿sí? Vamos a empezar a hablar un poco del currículum desde el punto de vista de alguien que busca, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que en el apartado de datos personales nunca vamos a poner datos que son innecesarios y que son privados, ¿sí? Es decir, para el apartado de datos personales únicamente nombre en un lugar destacado de la hoja, el perfil opuesto que querés ocupar, ¿sí? Debajo del nombre en el lugar destacado de la hoja, teléfono, dirección de correo electrónico que utilizamos, ¿sí? Em, y la ciudad y provincia y país en la que residimos, ¿sí? Todo lo demás, ¿sí? A menos que el cartel lo pida, es información privada e innecesaria, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que es información privada a menos que el cartel lo solicite las referencias, ¿sí? Si el cartel solicita adjuntar referencias, ustedes las adjuntan, si no, no. ¿Qué es información privada? El carnet que tienen, ¿sí? A menos que el aviso lo pida. Si el aviso lo pide, pueden ponerlo, ¿sí? Es información privada su estado civil, es información privada su fecha de nacimiento, es información privada su número de documento, es información privada su edad, ¿sí? A menos que el cartel especifique una edad, ¿sí? Que ustedes tengan que declarar. De lo contrario, resérvense los datos privados, ¿sí? En todo caso, si después la selección avanza, se los van a pedir, pero mientras tanto, estratégicamente, nada de datos que no sean necesarios, ¿sí? Una fotografía formal dentro de las posibilidades, sobria, ¿sí? Si van a hacer en una plantilla también, colores los más neutrales y sobrios posibles, ¿sí? El apartado de perfil profesional, que ya vamos a hablar al respecto, ¿no? Pero que hoy en día se ve mucho en las plantillas titulado como quién soy, acerca de mí, sobre mí o resumen, ¿sí? ¿Qué es este apartado? Bueno, este apartado generalmente lo encuentran debajo de la foto, ¿sí?
generalmente ya viene escrito en las plantillas. Lo que yo sugiero es que puedan modificarlo y que puedan cambiarlo, ¿sí? Em, y tiene que ver con una breve descripción de 5 o 6 renglones donde ustedes expliquen más o menos quiénes son y qué habilidades tanto duras como blandas tienen, ¿sí? Y qué es lo que pueden ofrecer. ¿Mm? Para el apartado sobre mí, yo siempre sugiero, ¿sí?, que uno pueda sentarse con un borrador, ¿sí?, y poder aplicarse o autoaplicarse un FODA. ¿Mm? Es decir, poder empezar a discriminar un poco, bueno, quién soy, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi recorrido? ¿Qué es lo que puedo aportar? ¿Sí? Tanto en habilidades duras como en habilidades blandas. ¿Mm? Entre otras cosas, ¿sí? Y poder escribirlo. En el apartado de experiencia laboral, ¿sí? Obviamente va a ir la experiencia laboral, pero únicamente la experiencia laboral que coincida con el perfil que declaré arriba, ¿sí? Es decir, si yo estoy declarando que mi perfil o mi búsqueda está orientada a un auxiliar contable, ¿sí?, la experiencia debe más o menos coincidir con ese perfil de auxiliar contable, ¿sí? Y acá se abren algunas cuestiones en relación a la experiencia. Muchas veces personas van a decir, personas van a decir, bueno, no tengo experiencia en el perfil que estoy declarando. Bueno, en ese caso, ¿sí?, hay que ver si la experiencia realmente no está, ¿sí?, o si la experiencia no está siendo reconocida, que son cosas muy diferentes, ¿sí? A veces la experiencia está pero no es reconocida como tal. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hacemos tareas que conciernen a la auxiliaría contable en nuestros trabajos, ¿sí? Y no nos damos cuenta de que eso es experiencia laboral en auxiliar contable. ¿Por qué? Porque nuestros trabajos nos dicen que somos administrativos o porque nuestros trabajos nos dicen que somos, no sé, cajeros, ¿sí? Entonces, hay que saber reconocer la experiencia y hacerla virar, ¿sí?, hacia el lugar donde nosotros queremos, estratégicamente. En la formación académica y complementaria solo van a ir también aquellas carreras que tengan que ver con el perfil declarado, ¿sí? Obviamente que si el secundario es diferente en la orientación, bueno, no voy a poner la orientación, pero sí tengo que poner que he finalizado el secundario, ¿sí? Si tengo carreras universitarias incompletas, la idea es que no la pongan, ¿sí? A menos que el cartel pida estudiantes avanzados, ¿sí?, de esas carreras que ustedes tienen. Si no, no, ¿sí? La formación es incompleta, preferentemente no, ¿sí? Y la formación complementaria, claro que sí, obviamente es lo que tiene que ver con idiomas, ¿sí? Algún programa en específico, Excel, Tango Gestión, ¿sí? Entre otras. Entonces, el apartado de información complementaria es ese apartado opcional, donde uno puede detallar, ¿sí?, cursos y formación no reglada, jornadas, seminarios que nos interesen reflejar y que ayuden, ¿sí? Obviamente acá de nuevo, resaltado con rojo, lo que veníamos diciendo respecto de la información innecesaria. No hace falta añadir información que no tenga nada que ver con el trabajo que estamos buscando, ¿sí? En principio, ¿por qué? Y porque van a hacer un filtro, ¿sí? Y van a ver que no, y nos van a descartar, ¿sí? Y en segundo lugar, yo siempre recomiendo que en las búsquedas, ¿sí?, hagan mucho caso a los carteles de búsqueda, que se limiten a, bueno, que su currículum refleje, ¿sí?, mayormente lo que pida el cartel, ¿sí? Ni más ni menos, porque los que tienen menos quedan desestimados y aquellos que tienen más también, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta o comentario?
que vamos a empezar a trabajar, si ustedes están viéndolo en pantalla, la programación neurolingüística, ¿sí? ¿Qué es programación neurolingüística? Bueno, en principio decirles que la programación neurolingüística es un metamodelo, ¿sí? Es un conjunto de modelos, ¿m? Es un conjunto de habilidades y es un conjunto de técnicas que nos van a permitir pensar, pero que también nos van a permitir actuar de forma efectiva, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de el modelado de las estructuras lingüísticas, ¿sí? Los mapas mentales y los patrones de comportamiento de las personas, ¿sí? Estos son los tres elementos que la programación neurolingüística toma, ¿sí? Para su pensamiento y su intervención. Y ya acá, ¿sí? Vamos a ver, solamente tenemos tiempo para ver uno de estos elementos, ¿sí? Que ya vamos a ver cuál es, ¿no? Pero los orígenes de la programación neurolingüística se sitúan más o menos de la mano de las psicoterapias, ¿sí? En el 1975 con los creadores Bandler, ¿sí? Y Grinder, ¿sí? Que lo que empezaron a hacer, Grindler, perdón, que lo que empezaron a hacer es percibir cómo se filtra, ¿sí? La información y cómo se percibe la información en la psicoterapia. Después la programación neurolingüística se amplió a muchos campos más, ¿sí? ¿Por qué se llama programación neuro y lingüística? Bueno, básicamente porque lo que ellos proponen es que todos nosotros creamos un mapa, ¿sí? Un mapa que tiene patrones y modelos de la realidad, ¿sí? En el cual el lenguaje está ordenado de determinada manera para nosotros, ¿sí? Y en el cual los gestos, ¿sí? Van a reflejar ese modelado. ¿Mm? Entonces, vamos a ver que nosotros le vamos a dar mucha importancia a las palabras que se eligen, ¿sí? Y a lo que se dice, quiero decir, y a cómo se lo dice, ¿sí? Y acá particularmente vamos a ver que la programación neurolingüística también le da mucha importancia al campo semántico que alguien usa, es decir, a las palabras que uno usa para comunicarse, ¿sí? Porque va a decir que las palabras que uno usa tienen que ver con el canal predilecto que tiene cada uno de nosotros, ¿sí? Para construir su mundo, ¿m? Para adquirir información, para procesarla, para reflejarla, ¿sí? Entonces, la programación neurolingüística dice que los seres humanos nos dividimos en tres grandes campos en este sentido, que es el campo de los visuales, los auditivos y los kinestésicos, ¿sí? Y siempre que llegamos a esta parte, como para empezar a conocernos un poco mejor a nosotros mismos, porque a fin de cuentas la programación neurolingüística siempre es una herramienta de autoconocimiento, ¿sí? Antes de ser una herramienta de mirar al otro, es una herramienta que me permite mirarme a mí, ¿sí? Yo siempre les traigo un ejercicio, ¿sí? Que es el ejercicio que nos permite empezar a averiguar lentamente, ¿sí? Traer a conciencia levemente, si somos visuales, somos auditivos o somos kinestésicos, a partir de una sencilla pregunta, ¿sí? Y esa pregunta es, ¿sí? Que yo les hago generalmente a ustedes es, cuando yo les presento, vamos a suponer que yo les presento a alguien, ¿sí? Así como cualquier persona podría presentarles a alguien en este momento. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando le presentan a alguien?
ahí vamos entonces. Según la programación neurolingüística, las personas que utilizan un canal auditivo suelen preferir un hola, ¿qué tal? ¿Sí? Fíjense. En cambio, aquellas que se inclinan por una sonrisa primero, ¿sí? Aunque ni siquiera ustedes se den cuenta, o una expresión gestual de cortesía, utilizan más el canal visual. Por último, aquel que utilice un abrazo, ¿sí? Por ejemplo, un beso, ¿sí? Una palmadita en la espalda, un apretón de codo, será sin duda más kinestésico, ¿sí? Algo que aclara la programación neurolingüística, ¿sí? Y que seguramente ustedes arribaban a esta misma conclusión ya de adelantado, es que hay una mezcla de estas tres dimensiones en todos, ¿sí? Es decir, todos somos un poco visuales, un poco auditivos, un poco sinestésicos, que además solemos emplearlas en diferentes situaciones, como bien remarcaban ustedes, pero según la programación neurolingüística siempre hay una predominancia de unas sobre las otras, ¿sí? ¿De qué va a depender esto? Del sentido que uno tenga más desarrollado, ¿sí? Ese sentido, dice la programación neurolingüística, que está más desarrollado, determina el canal por el que nos va a ser más fácil adquirir el conocimiento, procesar nuestras experiencias y comunicarlas, ¿sí? Entonces, acá vamos a definirnos un poco los visuales. Digo los visuales porque yo soy predominantemente visual, ¿sí? Una situación de todos los días de los preponderantemente visuales, ¿sí? Es la que yo les presento. Hay muchas, ¿no? Pero esta es la más graciosa de todas. em, que a los visuales generalmente a veces nos gusta derrochar energía y escuchar música, ¿sí? Puede, ¿sí? Dice el ejemplo que cuando escuches, cuando conduzcas, te gusta escuchar música, ¿sí? Ahora bien, es posible que cuando empiece a aumentar el tráfico y vos estés manejando, ¿sí? Y la cosa se ponga medio densa, te moleste, te empieza a molestar tener la radio encendida. Y sobre todo si de fondo hay un cotorreo, ¿sí? Si hay alguien hablando. ¿Por qué? Porque ya no nos permite concentrarnos, ¿sí? Este es un gran ejemplo de las personas que emplean en mayor grado el sentido visual, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nos mantiene enfocado es la vista, ¿sí? Son personas observadoras y con mucha facilidad para recordar imágenes, patrones, colores, ¿sí? Por eso generalmente ustedes van a ver que acá a lo largo de las clases, y si alguien después cursa el auxiliar en recursos humanos también, van a ver que a mí me gusta trabajar mucho con imágenes, ¿sí? Los visuales tienen un alto nivel de energía, son personas inquietas, observadoras, captan el detalle que a veces a los demás se les pasa por alto, ¿sí? Lo primero que solemos recordar cuando evocamos algo, cuando alguien nos dice algo, son imágenes, ¿sí? Esto es una bendición al mismo tiempo que es una maldición para poder recordarlos, ¿sí? Y es común que generalmente también utilicemos en lo que tiene que ver aprendizaje notas o pequeños apuntes, referencias visuales con colores, figuras, ¿sí? Es posible que no nos acordemos el nombre de una calle, pero sí el cartel que está en la esquina, ¿sí? Así como también suelen ser personas muy imaginativas y creativas. Pero, ¿sí? La contraparte es que necesitamos lugares tranquilos para concentrarnos, ¿sí? Los auditivos, por otra parte, son aquellos a los que yo personalmente aspiro llegar a ser algún día en mi vida y a los cuales admiro mucho. Son personas un poco más tranquilas, ¿sí? Con una predominancia del canal auditivo, suelen ser más comunicativas y con muchos dotes de expresión, ¿sí? ¿Qué tiene el auditivo? Que le gusta mucho escribir, que recuerda bastante lo que la gente le dice, ¿sí? En las conversaciones, y que también son muy buenos en la expresión oral. Por esta razón, tienden a aprender más, ¿sí? Escuchándose, ¿sí? Leyéndose. ¿Vieron que hay gente que cuando estudia se la pasa escribiendo y se la pasa leyéndose para sí mismo? Bueno, son auditivos, ¿sí? El kinestésico es alguien que, según la programación neurolingüística, siente un gustito especial por experimentar emociones, ¿sí? Y sobre todo emociones atravesando el cuerpo. Entonces, les gusta mucho esto de la manualidad, de experimentar con el tacto, con el gusto, con el olfato, ¿sí? Son muy abiertos, son muy expresivos, buscan mucho la cercanía, ¿sí? Los abrazos y en general el contacto físico, ¿sí? Además también suelen ser inquietos y suelen expresarse a partir de el movimiento de su cuerpo.
Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros saber todo esto? ¿Sí? O este mapa descriptivo o este empezar a descubrirnos un poco. Básicamente porque la programación neurolingüística para nosotros como selectores va a ser una herramienta que nos va a permitir, en principio, ¿sí? Em, extraer la información no expresada, ¿sí? Es decir, que la persona no va a venir a las entrevistas diciéndole, hola, soy auditivo, ¿sí? Porque, a ver, puede haber alguien que sepa de programación neurolingüística y se conozca, ¿sí? Pero generalmente la gente no conoce sobre esto, entonces no van a decirles, hola, soy auditivo, utiliza conmigo palabras que tengan que ver con lo auditivo, ¿sí? Sino que ustedes van a tener que decodificar cuál es ese mapa, ¿sí? Cuál es ese canal predilecto. ¿Mm? Entonces, ese es nuestro trabajo, ¿sí? Y en selección de personal, nosotros particularmente lo que hacemos es poner muchísimo énfasis, ¿sí? En los elementos del proceso comunicativo, es decir, en qué es lo que dice, cómo lo dice, ¿sí? Y también ya vamos a empezar a ver ahora, si tenemos tiempo, el proceso de a poquito, cómo generamos el ambiente, ¿sí? Cómo generamos ese rapport que nos va a permitir que la entrevista laboral acontezca de buena manera, ¿sí? Entonces solemos utilizar mucho la técnica del espejo, ¿sí? Que imita los gestos y las expresiones para crear un clima de confianza, ¿sí? Y también podemos llegar con la PNL hasta darnos cuenta de que si hay alguien de que si hay alguien que nos está mintiendo, ¿sí? Como por ejemplo cuando alguien desvía la mirada hacia la derecha. Ustedes van a ver en el Power que yo les dejo PNL también en el coaching y en la negociación. Lo cierto es que PNL se ha utilizado muchísimo, ¿sí? A lo largo del tiempo y en muchos ámbitos, ¿sí? No solamente en el ámbito de selección de personal, ¿sí?
Entonces, lo que ustedes van a ver en pantalla es un Power que en realidad pertenece al curso de auxiliar en recursos humanos, sino que, bueno, yo lo estoy utilizando, ¿sí? Obviamente que cuando nosotros no damos todo este Power, por eso ustedes no tienen este Power, ¿sí? Tienen otro. Pero vamos a llegar justamente, sí, este es bastante largo, tiene como 40 filminas, pero vamos a llegar hasta donde nos concierne a nosotros aquí, dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Bien, retomo un poco con, como hablaba recién, ¿sí? Desde la programación neurolingüística con mi cuestión visual. Así que lo primero que ustedes están viendo, ¿sí? Son momentos con muchos ítems para trabajar, ¿sí? Que acá no los trabajamos, pero como para darnos una idea, ¿sí? Entrevistas virtuales, contratación con inteligencias artificiales, procesos de selección atravesado por la franja etaria, ¿sí? Por el hecho de que la vara de la edad se está moviendo, ¿sí? Y los equipos son cada vez más, bueno, realizados, ¿sí? En función de la época que nos toca vivir, ¿sí? De la cuestión de la diversidad cultural, etaria, ¿sí? Y sexual, ¿m? De los procesos de selección también atravesados por la realidad virtual, ¿sí? Todas cuestiones que, bueno, nos dan una pista, ¿sí? Respecto de que la manera de trabajar están cambiando y que por lo tanto también está cambiando lo que se necesita de un selector, ¿sí? Entonces, lo que se necesita de un selector básicamente son, ¿sí? Algo que le da la orientación a nuestro módulo y al curso, habilidades blandas, ¿sí? Adaptabilidad, creatividad, flexibilidad psicológica, ¿sí? Habilidades duras en relación al reconocimiento del idioma extranjero o a los idiomas de los rubros, ¿sí? Específicamente cuando hablamos de selección IT. A lo largo del tiempo se ha pensado que reclutamiento y selección son lo mismo, ¿sí? Para algunas personas son sinónimos. Lo cierto es que vamos a comenzar a definirlas, ¿sí? Porque claramente no son iguales ni son sinónimos, ¿sí? Sino que son dos partes distintas de un proceso, ¿sí? El reclutamiento lo que busca obtener, en última instancia, es un conjunto de solicitudes de empleo, ¿sí? Para cubrir una vacante, ¿sí? Este conjunto de solicitudes de empleo puede ser cultivado, ¿sí? O sembrado desde adentro de la organización, es decir, puede ser interno o puede ser externo, ¿sí? Recurriendo a una búsqueda por fuera. La selección, particularmente, es una etapa posterior al reclutamiento, ¿sí? Es decir, que a partir de la selección, la empresa, el área o nosotros como auxiliares en recursos humanos, ¿sí? O psicólogos con especializaciones o técnicos en recursos humanos o asistentes en recursos humanos o selectores o reclutadores IT, nos vamos a poner en marcha, ¿sí? En el proceso en el que vamos a tener que elegir, ¿sí? Al mejor candidato. De esto se trata la selección, ¿sí? Generalmente la selección, dependiendo de la organización, dependiendo del puesto laboral a cubrir y dependiendo de la cultura, ¿sí? Hace que el proceso de selección sea bastante largo, ¿sí? Es decir, tenga muchas etapas llevadas a cabo por muchos profesionales distintos, así como también pueden ser que estos momentos de selección sean cortos y baratos, pero puede pasar que sean largos y costosos, ¿sí? Por todos los pasos que llevan. Todo va a depender, insisto, en cómo la empresa haya organizado su proceso de selección de acuerdo a su perfil, ¿sí? Y a sus necesidades. ¿Qué pasa con el reclutamiento en IT? ¿Sí? El reclutamiento y la selección en IT comportan diferencias respecto del rubro, ¿sí? Pero después hay varias cosas, ¿sí? Obviamente que los procesos son muy distintos, pero comportan algunas similitudes, ¿sí? También. Cuando hablamos de reclutamiento IT, ¿sí? O IT, nos metemos específicamente en la selección de aquellos perfiles que tienen que ver con las tecnologías de la información, ¿sí?
Es decir, de aquellos perfiles o puestos relacionados con el almacenamiento, la recuperación, la transmisión y la manipulación de datos, ¿sí? En beneficio de una organización, ¿sí? Un ejemplo de puesto IT, por ejemplo, es un analista de ciberseguridad, ¿sí? Un analista de ciberseguridad, ¿qué hace? Bueno, controla la seguridad informática, ¿sí? Por ejemplo, de algún banco, ¿sí? Son perfiles sumamente necesarios, almacena, recupera, manipula, ¿sí? Una cantidad de datos informáticos en beneficio de alguien, ¿sí? Cuida, ¿sí? Nuestros datos personales, entre otras cosas. Es decir, que un reclutador IT, ¿sí? Va a tener que tener una capacidad y esa capacidad es la de evaluar, ¿sí? Si el perfil cumple con los requisitos del puesto, pero también si el candidato se alinea a la cultura de la empresa, ¿sí? A partir de sus objetivos y de sus valores. ¿Por qué? Vamos a ver, sí, bueno, acá no, pero vamos a ver, sí, ustedes van a ver si en algún momento se forman para reclutadores IT, que en los puestos IT que generalmente están activos, que tienen trabajo, que ese trabajo es bien pago, cuando uno selecciona, la variable dinero es solo una variable más, ¿sí? Hay que tener en cuenta otras cosas, ¿sí? Para poder casarlos o para poder retenerlos, que no tiene que ver específicamente con el dinero, ¿sí? Pero volviendo a la cuestión del proceso de selección de personal generalista, ¿sí? Que no es IT, vamos a decir que este proceso comienza, ¿sí? Cuando hay una demanda a la organización y cuando hemos encontrado a la persona o hemos encontrado aparentemente a un conjunto de personas que podrían llegar a cumplirla, ¿sí? Que podrían llegar a suplirla. El proceso de selección tiene 4 etapas, ¿sí? Que son las etapas que ustedes ven allí. La búsqueda, la preselección, la selección y el ranking, ¿sí? ¿En qué consiste el primer paso? Que es este paso de la búsqueda. Bueno, en principio la búsqueda, ¿sí? Está en relación con los avisos y el lugar donde nosotros vamos a poner esos avisos, ¿sí? Que se conoce como canal generalmente, ¿sí? Hay distintas maneras de buscar. Cuando somos recruiter IT sabemos que el LinkedIn es una de las redes predilectas, pero hay muchas más, ¿sí? Cuando nosotros hacemos generalista sabemos que tenemos base de datos, ¿sí? Las consultoras generalmente tienen base de datos. Conocemos que hay otras maneras de buscar que son menos formales, como por ejemplo por contacto, ¿sí? Y también sabemos que hay lugares específicos a donde recurrir, ¿sí? Para determinados perfiles y a esto le llamamos búsqueda selectiva, ¿sí? Una vez que esto ha ocurrido,